Buenas tardes, mi nombre es Marielena Pacheco Córdoba, estoy en el Seminario de Matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia. En esta ocasión vamos a revisar la tercera etapa, asimilación de la información de las actividades que hemos venido desarrollando. El primer punto a tratar va a ser la investigación previa a la redacción del anteproyecto. El segundo tema es elaboración de un cronograma y el tercero va a ser la planeación. Ahora, ¿qué es la investigación previa a la redacción del anteproyecto? En ocasiones podemos estar platicando con los amigos, en una sesión de trabajo, vamos de viaje en el metro, observamos el contexto en el cual nos desarrollamos, etc. Y de pronto nos llega una idea que consideramos que puede ser de utilidad, investigar para conocer las causas de este problema. Entonces nos vamos a ir a los materiales de los maestros Rodrigo García y Laura Granados, que previamente me antecedieron, y comenzamos a investigar acerca de la información que puede existir sobre el tema que nos interesa. Acudimos a centros de información, a bibliotecas presenciales, bibliotecas virtuales, platicamos con personas que pueden estar en contacto con el tema de nuestro interés. A partir de ese momento comenzamos a sistematizar la información. Investigamos acerca de cómo se elabora un anteproyecto de investigación y de cuál es el trámite a seguir para registrar el tema que vamos a investigar y que será nuestra tesina. Además, se va a elaborar el documento conocido como cronograma. Al inicio del proceso de la elaboración de esta tesina que vamos a hacer según sea nuestra modalidad de graduación, este cronograma se va a realizar para medir en qué tiempo y cuáles serían las actividades que vamos a realizar, y de esta forma sabemos cuál es el primer paso y cuál sería un paso intermedio hasta finalizar. Un punto muy importante que les quiero comentar en esta circunstancia de la elaboración del cronograma es la planificación del trabajo. Es pensarlo, calcular el tiempo y esfuerzo que representará realizarlo. Por ejemplo, si queremos ir al cine, vamos a planear cuánto tiempo nos va a llevar llegar a la sala, cuánto tiempo va a durar la película y finalmente cuánto tiempo vamos en regresar a nuestra casa. Esa es una parte de la planeación. Por eso mismo decimos que es una estimación que se debe de tratar de cumplir de la manera más rigurosa posible, ya que saben que el tiempo vuela y los plazos se cumplen de manera inexorable. Para elaborar un cronograma debemos de tener en cuenta las siguientes etapas. Primero, enumerar cada actividad que se efectuará en el proyecto de investigación, es decir, si voy a ir a una biblioteca, será el primero o el segundo o el tercer punto. Si voy a escribir, en qué momento voy a comenzar a escribir, ¿no? Entonces, en nuestro cronograma vamos a dividirlo en unidades, días, semanas, meses, el tiempo total con que se cuenta para llevar a cabo el proyecto. Probablemente para ustedes el proyecto lo vayan a hacer en 2-3 meses o en un año, según el momento que ustedes elijan comenzarlo, pero tendríamos que siempre que tomar en cuenta cuánto tiempo vamos a necesitar para llevar a cabo dicho proyecto. Es muy importante establecer límites para concluir las actividades, es decir, si yo digo que voy a estar leyendo todo lo que es relacionado con el tema de mi investigación, no puedo decir, bueno, ahora voy a la biblioteca, pero resulta que me invitaron al cine y entonces me fui al cine y no he hecho lo que yo tendría que hacer. En ese sentido, es muy importante establecer los límites de las actividades, ¿sí? Enseguida, el diseño del cronograma es muy importante, que va a depender del tipo de tema seleccionado. Entonces, aquí en este punto, ustedes hablen con sus docentes, con los encargados de guiar a los estudiantes en el proceso de la titulación, para que les digan aproximadamente en qué tiempo podría llevarse a cabo la investigación que quieren realizar, ya sea que sea de investigación de biblioteca o que sea una investigación de campo, ¿sí? Algo que siempre les hemos estado recomendando es en el sentido
de revisar el material que previamente han utilizado. Por lo tanto, guarden todos sus documentos y vean qué experiencia han adquirido, ya sea aquí con nosotros en la universidad o en otros espacios. Bueno, algo que muchas veces no se toma en cuenta, pero que también tendríamos que tomar en cuenta, es la distribución de los recursos económicos en cada etapa. Por ejemplo, voy a tener que comprar un programa de software para poder hacer mi tesis, voy a estar imprimiendo hojas, necesito comprar libros. Esos son gastos que muchas veces no planeamos, pero que se requieren y que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? En este caso, muchas veces incluso saber pues, la titulación, si va a tener un costo, y ese costo aproximadamente quién lo va a pagar, si nosotros o de quién dependemos. Para la elaboración de este cronograma que les voy a presentar, utilicé el diagrama de Gantt. Este diagrama lo pueden encontrar ustedes fácilmente en internet. Bueno, nada más les quiero hacer una mención con respecto a qué es lo que significa las columnas. Bueno, primero, el nombre de ustedes, el título de la tesis o tesina y el nombre de su asesor. Posteriormente vamos a dividir en columnas. En la primera columna son las etapas, y aquí lo que vamos a hacer es enumerar las actividades a realizar, desde la primera hasta la última. En la actividad se van a enlistar las actividades durante el proceso de la elaboración de la tesis. Y las semanas, yo lo estoy haciendo por semanas, pero ustedes lo pueden hacer por días, lo pueden hacer por meses, según las necesidades que cada uno de ustedes tenga. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, la etapa número 1 es la generación de la investigación, y la vamos a tener en la semana 1 y en la semana 2. Vamos a comenzar a buscar bibliografía, y entonces la bibliografía la vamos a hacer durante las 10 semanas. ¿Por qué durante las 10 semanas? Porque no nada más vamos a revisar 1 o 2 libros, sino que en ocasiones necesitamos estar revisando más textos, y por lo tanto tenemos que estar, esta actividad va a ser constante. Después viene la elaboración de la pregunta de investigación, que serán las siguientes semanas, la definición del problema, la formulación, y así lo vamos a estar señalando conforme vamos avanzando en nuestra tarea. En la etapa, en la siguiente, bueno, viene lo que es la justificación, el enfoque, la elaboración del marco teórico. Aquí es muy importante que ustedes lo revisen. ¿Por qué? Porque la elaboración del marco teórico también nos va a llevar durante todo el tiempo, pues nos va a llevar probablemente 9 semanas, ¿sí? Y después tenemos la formulación de la investigación. Bueno, así vienen señalados todas las actividades que vamos a ir realizando conforme vayamos avanzando, de tal forma que vamos a llegar al final. Y al final es, bueno, en primer lugar va a ser la preparación de los informes, que también va a ser durante todo el tiempo esta preparación de los informes. Luego viene la presentación del proyecto al tutor para que nos lo apruebe. Vamos a tener 3 revisiones con el tutor, hacemos las correcciones y finalmente va a ser la presentación ante el jurado de la tesis y el examen profesional. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí hemos visto lo que es el cronograma. Ahora vamos a ver por qué es importante la planeación. Todos los seres humanos en nuestra vida tenemos que hacer una planeación de qué es lo que, en dónde estoy y hacia dónde quiero llegar. Por eso la planeación va a tener 3 puntos importantes, que es la imaginación, la proyección y la organización. Si yo quiero hacer un viaje alrededor del mundo, bueno, ya me lo imaginé, ahora cómo lo voy a proyectar y finalmente cómo lo voy a organizar. En este sentido vemos que la planeación tiene que ver mucho con nuestro futuro, a dónde queremos llegar y para qué queremos llegar a ese lugar. Por otra parte, vamos a ver que hay 2 puntos muy importantes en esta parte de la planeación. Uno es la improvisación y otro es la planeación formal. Aquí vamos a ver cuáles son las características de una y de otra, y vamos a ver qué es lo que qué es lo que más nos conviene poderlo hacer, ¿de acuerdo? Entonces también vamos a revisar esta parte de la planeación, cuáles son las etapas y cuáles serían las características de cada uno de ellos. Bueno, creo que es bastante clara la presentación, creo que no tendríamos ningún problema, y recuerden que siempre podrán acudir a sus docentes ante cualquier duda que tengan para la elaboración de su trabajo recepcional. Saludos y gracias por su atención. Buenas tardes.